Excelente tarde, Dios les bendiga. Vamos a estudiar, vamos a presentar lo que es la introducción al libro que vamos a estar analizando en nuestros devocionales en este mes de enero, el cual es el Evangelio de Marcos, y vamos a abarcar del capítulo 1 al capítulo 10. Pero vamos a ver cuáles son estas contemplaciones y los aspectos generales que nos presenta. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos acercarnos de mejor manera al Evangelio de Marcos y podamos apreciar las enseñanzas que tiene para nosotros. Y bueno, en primera instancia, el, el Evangelio lleva por nombre el Evangelio según San Marcos. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, Marcos, por quien ese Evangelio es nombrado, fue alguien que estuvo muy cerca de quién, pues del apóstol Pedro y también del apóstol Pablo y también de Bernabé. El personaje de Marcos es mencionado constantemente, bueno, tiene varias menciones en el libro de Hechos y ahí es conocido como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o Juan Marcos, quien era sobrino de Bernabé. Una de las menciones está en Hechos capítulo 12, versículo 12, cuando dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y bueno, Juan Marcos era primo, como mencionaba hace un momento, de Bernabé, y él acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, estando en Hechos 12:25, cuando dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Marcos no se quedó a acompañar a Bernabé y a Pablo en este viaje, sino que él desertó en Perge y regresó a Jerusalén. Eso lo dice Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ahí continúa el relato del primer viaje misionero. Entonces, tenemos este contexto, estamos presentando por qué, quién era Juan Marcos, por qué, porque él fue quien escribió este evangelio y que también lleva su nombre. Y continuando con el relato de Hechos, cuando Bernabé quiso que Pablo llevaran a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, Pablo se negó y bueno, la fricción hizo que entre Pablo y Bernabé no hubiese un acuerdo y que ellos se separaran. Hechos 15:37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, eh, Juan Marcos sí fue causa aquí de un ligero problema, pero este problema no se quedó así sin resolver, sino que tuvo una resolución más adelante. El titubeo inicial de Marcos evidentemente dio lugar a que en él obviamente se infiere porque por versículos que están dentro de las mismas cartas del apóstol Pablo, pero esto sirvió que Marcos pues se fortaleciese y creciese en madurez y pues con el tiempo suficiente tiempo después probó ser fiel en el ministerio y también un buen colaborador con el apóstol Pablo, porque cuando Pablo le escribió a los colosenses les instruyó a que si Juan Marcos iba, debían de darle una cálida bienvenida. Escribiendo en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Entonces, se entiende que pues, se sanó ese problema que había estado presente entre,
entre ellos esa fricción que surgió y que se convirtió en un colaborador bastante útil. En Filemón 24, 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, lo menciona como alguien que ha estado trabajando con él y vemos que, por ejemplo, Filemón fue una de las cartas de la prisión. Entonces, en este tiempo en el que Pablo estuvo en una casa alquilada, siendo cuidado y resguardado por soldados romanos, pues él podía recibir varias personas y dentro de estas personas pues estaban hermanos que le apoyaban a ir a llevar cartas, a predicar, a entregar informes. Entonces, pues de esta manera Marcos se convirtió en un colaborador. Y también en 2 Timoteo 4:11 dice, mm, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos cómo esta transición de un problema que surgió en el primer viaje misionero, eh, cuando no, e incluso la Biblia no especifica, nada más dice que Juan Marcos los dejó, algunos infieren que era por su corta edad, que estaba joven y pues no estaba tan dispuesto a sufrir pues tanto como les tocó a Bernabé y a Pablo, pero después él entendió que no estaba bien y se entiende que se sanaron esas heridas, esas cuestiones. ¿Por qué? Porque Pablo en primera instancia no quiso ni siquiera que lo llevaran. Entonces, para después saber que el perdón es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque se entiende que Pablo perdonó a Juan Marcos y que empezó a trabajar con él en el ministerio y a tal grado para decirle, porque me es útil para el ministerio. Entonces eso es algo muy bueno, muestra de que todos podemos equivocarnos, pero que también todos somos llamados a brindar, pues, perdón y también ayuda y colaboración. Ahora, en este proceso, regresemos a cuando Juan Marcos se fue. La restauración de Juan Marcos al ministerio útil pudo haber sido en parte debido al ministerio del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque se entiende que había una relación cercana de Pedro con Marcos y es evidente en cómo es descrito Marcos en 1 de Pedro 5:13. Dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda, que lo tomó como su discípulo, que estuvo enseñando, adoctrinando e incluso cuidando. Y bueno, también Pedro conocía mejor que nadie el fracaso y a través de esto pudo tener una buena influencia en el joven, en Marcos, sin duda alguna. Fue clave para qué, para ayudarlo a salir de su inestabilidad de su juventud y llevarlo a la fortaleza y madurez que necesitaría para la obra a la cual Dios lo llamó. Entonces tenemos este entendimiento general de quién era Marcos, cuál fue la situación que ah, se nos da muestra en la Biblia, en el libro de los Hechos, en las cartas paulinas y en la carta del apóstol Pedro. Ahora veamos en cuanto a este aspecto, continuar bien revisando lo que es el autor y la fecha. Bueno, a diferencia de las epístolas que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, los evangelios no nombran a sus autores. No obstante, los padres de la iglesia afirmaron de manera unánime que Marcos escribió el segundo evangelio. Y bueno, Papías, obispo de Hierápolis, escribió alrededor del año 140 después de Cristo, y él escribió lo siguiente. El presbítero, o sea, el que estaba en ese momento como pastor, el apóstol Juan, dijo esto. Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. No obstante, no fue en orden exacto que él relató los dichos u obras de Cristo, ya que él ni oyó al Señor ni lo acompañó. Pero después, como dije, acompañó a Pedro, quien acomodó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero sin intención alguna de dar una narración regular de los dichos del Señor,
Por lo tanto, Marcos no cometió error alguno al escribir algunas cosas como él las recordó, ya que de una cosa tomó cuidado especial, no omitir nada que había oído y no colocar nada ficticio en las afirmaciones. De esta manera, en estos datos históricos, el apóstol Juan recalcó y se entiende que él revisó el escrito del Evangelio de Marcos y constató, sí, obviamente, hay datos que los resume demasiado y vamos a ver ahorita por qué, pero todas estas cuestiones son fidedignas. ¿Pero de quién lo oyó? Bueno, como mencionaba hace un momento, Marcos fue discípulo o estuvo mucho tiempo con el apóstol Pedro y también fue, como dice acá, intérprete. ¿De quién? Del apóstol Pedro. Transcribió lo que el apóstol Pedro iba recordando y también iba dirigido hacia un grupo específico. Otro padre de la iglesia, Justino Mártir, escribió alrededor del año 150 después de Cristo y se refirió al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Y también llamó a Marcos como el discípulo e intérprete de Pedro. Entonces, con estos datos no ponemos en duda, no hay duda que quien escribió el Evangelio de Marcos fue Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y que fue discípulo también del apóstol Pedro, y que ciertamente Marcos no fue discípulo, pero la enseñanza que recibió y que redactó, la recibió de alguien que sí fue un discípulo. Entonces, de esta manera, podemos decir que Juan Marcos fue el autor del Evangelio. Ahora, en cuanto a la fecha de la redacción del Evangelio, podemos decir, o de acuerdo a los datos que se han recabado por los estudiosos, pues algunos dicen que va del año 50 al año 70, pero dicen que del año 70 no es muy probable, sino que puede ser del año 50 al 67 después de Cristo. ¿Por qué? Porque también dice que está en duda con respecto al lugar de donde se escribió, pero también por donde se escribió Primera de Pedro, cuando dice la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros, o sea que estaban en alguna parte de Roma, se dice que en Italia, pues el Evangelio pudo haber sido escrito entre el año 50 al 67 en Roma. ¿Pero por qué en este lugar? Bueno, porque en entre el año 67 y el 68, el apóstol Pedro fue asesinado bajo Nerón y no pudo haber sido escrito o pues recapitulado de forma póstuma. Entonces, dicen que fue antes del 67 y que también no pudo haber sido en el año 70 porque recordemos que en el año 70 fue la revuelta de los judíos, se levantaron contra el Imperio Romano y el Imperio Romano destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el segundo templo y fue un suceso histórico bastante triste. Entonces, para ese momento, en el año 70 se destruyó el templo, pero algo que dice en el Evangelio de Marcos 13:2 dice, Jesús respondió y les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Claramente el Evangelio fue escrito antes de que pasara esto, obviamente demostrando que ese suceso se iba a cumplir y que se cumplió en el año 70. Y vamos a revisar para quién está escrito este Evangelio. Mientras que Mateo fue escrito a una audiencia judía, ¿por qué? Porque si leemos el Evangelio de Mateo, principalmente tiene genealogía, tiene muchas referencias a las fiestas, a la ley, a situaciones muy propias de los judíos. Pero Marcos parece haberse enfocado en creyentes romanos, particularmente gentiles. ¿Por qué? Porque emplea términos arameos, emplea términos
en latín, pero también emplea eh, cuestiones y expresiones que pertenecían al sistema romano. Y también explicó cuidadosamente costumbres judías. Un ejemplo, Marcos 7:3, cuando dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Entonces, explicando por qué estaba sucediendo esto, de que le dijeron a los discípulos que comían sin lavarse las manos y obviamente contaminaban sus alimentos y se contaminaban ellos. Entonces, de esta manera, Marcos está explicando el porqué de de esta aseveración que hacían los fariseos. Otro ejemplo, Marcos 14:12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Obviamente, los panes sin levadura, para un judío decían, bueno, la fiesta, todos conocemos la fiesta. Pero nosotros, gentiles y también los romanos, pues no sabían qué onda. Entonces dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Y entonces, con todos estos elementos, podemos decir que Marcos definitivamente está escrito, ¿para qué? Para uh, un público gentil que no conocía, principalmente que no conocía el relato de Jesús, que no conocía las costumbres judías y que a ellos también se les debía de presentar el Evangelio. Y otra cuestión, otro elemento que pues refuerza que fue escrito para la iglesia en Roma, el Evangelio, es Marcos 15:21, cuando dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Otra referencia de esto lo encontramos en Romanos 16:13, cuando dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces, con el momento de que está escrito para la iglesia que está en Roma, pues se conoce a la persona y dice que Simón de Cirene era padre de Alejandro y de un tal Rufo, y que ese mismo Rufo recibe un saludo en las salutaciones de Romanos cuando dice, saludad a Rufo. Y así podemos encontrar y podemos seguir mencionando varios datos. ¿Para qué? Para, pues, mostrar la relación que existe, el propósito de el Evangelio es mostrar a Jesús, para mostrarlo como un siervo sufriente. Porque Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que su enseñanza y también destaca la obra del servicio y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Para qué? Para que los romanos entendieran que Jesús es Dios y que su obra fue perfecta y que su obra es perfecta. Y también de esta manera que ellos entendiesen que Jesús fue hombre. ¿Por qué? Porque muestra también el aspecto de las emociones, enfatiza la humanidad de Cristo, mostrando las emociones que el Señor Jesús experimentó. Por ejemplo, Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Dice que tuvo misericordia. Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y también otro ejemplo, Marcos 6:34, cuando dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Y así podemos continuar. El propósito de que podamos revisitar, o que podamos, mejor dicho, visitar el Evangelio de Marcos, es apreciar a Cristo, su gloria, su obra, pero también su servicio perfecto y su obra perfecta, que debe motivarnos a qué? A imitarlo, que debe ser nuestra norma de vida. ¿Y para qué? Para llevarlo a la práctica, compartirlo con nuestros hermanos creyentes y desear asemejarnos cada día a Cristo, a nuestro Maestro. Que de esta manera, que este
contexto sirva para poder acercarnos de manera tranquila y más interesada a nuestros estudios devocionales que vamos a estar teniendo en enero y que podamos seguir estudiando nuestro devocional Tiempo con Dios. Les agradecemos su compañía, persistencia y les agradecemos mucho que puedan disfrutar esta noche con su familia. ¿Para qué? Para recibir el año nuevo. Que Dios les bendiga. Feliz año.